Como recordaréis, ayer empezamos a ver el Mester de Juglaría y terminamos la clase viendo las características de las obras de esta escuela literaria. En primer lugar, decíamos que las obras del Mester de Juglaría destacan por ser anónimas, es decir, los autores, aunque sabemos que son laicos, no eclesiásticos, no clérigos, como ocurre en el Mester de Clerecía, son desconocidos. Ahora veremos, cuando hablemos del Cantar de Mio Cid, cómo su autoría está en duda. En segundo lugar, la intención de las obras del Mester de Juglaría es entretener e informar, no como ocurre en el Mester de Clerecía, cuya intención, decíamos ayer, que era enseñar. Aquí no se trata de enseñar, sino de divertir al público e informarlo al mismo tiempo. ¿Y en qué fuentes se basaban los autores del Mester de Juglaría? En la realidad que los rodeaba y en la tradición oral. Es decir, en lo que ellos mismos veían, las batallas a las que asistían, o las historias que ocurrieron a su alrededor, y poemas cantados anteriores a ellos, leyendas, etc. ¿Y cómo se difundían estos poemas? De forma oral. Eran poemas para ser cantados, decíamos, no para ser leídos en un papel. No era literatura escrita, era literatura oral. Se cantaban y el público los escuchaba. ¿Cuáles eran los temas de estas obras? Las gestas heroicas y, a veces también, el tema del amor. La métrica, lo veremos sobre todo en el Mio Cid, era irregular. Siempre eran versos de arte mayor, pero a veces medían 14, a veces 15, a veces 16. Y además la rima es asonante. Y en cuanto al lenguaje, suele ser sencillo, está plagado de repeticiones y fórmulas fijas, como ocurre con el llamado epíteto épico. Cuando se nombra en el poema a algún personaje, siempre después de su nombre se suele añadir algún tipo de expresión que nos describe alguna cualidad destacada de ese personaje y que suele tener el número de sílabas adecuado para ocupar el segundo hemistiquio del verso y así terminar con la rima que le interesa al poeta. Esta es una forma de favorecer la memorización del juglar, que tenía que aprenderse poemas muy largos y cantarlos de memoria, porque sabía que cada vez que nombraba a alguien tenía a continuación que decir esa fórmula del epíteto épico. Y además era una forma también de alargar el poema, puesto que si se trataba de entretener al público y cobrar por ello, cuanto más largo era el poema, más dinero sacaba. Y por último, como decíamos, al ser literatura oral, el poema está lleno de referencias al auditorio. Así, cuando leemos el poema, vemos expresiones del tipo «oíd lo que dijo». Oíd porque realmente el público está oyendo, escuchando el poema cantado. No es un público lector. Recordad que decíamos que en la Edad Media prácticamente todo el mundo era analfabeto. Por tanto, al ser poemas orales, el recitante, es decir, en este caso el juglar, pues hablaba en estos términos de oíd, escuchar, porque realmente es que era eso, estaban escuchando el poema. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos a la hora de estudiar las obras del Mester de Juglaría? La escasez de textos conservados. Quedan muy poquitas obras del Mester de Juglaría y además la mayoría que nos queda están mutiladas, solo nos quedan pequeños fragmentos. Casi diríamos que la única obra que conservamos prácticamente completa es el Cantar de Mio Cid, que es la obra que tenemos que explicar en esta unidad 2 del libro. Vamos a tratar del Mio Cid, primero, quién fue su autor, segundo, su argumento y estructura, tercero, los temas que trata y cuarto, sus rasgos formales. Empecemos por la autoría. Nosotros sabemos que la historia que narra, la historia del Cid, es del siglo XI y que el poema probablemente se escribió a lo largo del siglo XII. ¿Cuál es el problema? Que desconocemos verdaderamente si tuvo un único autor o si tuvo varios. Y, en cualquier caso, quién fue su autor. Ha habido teorías para todos los gustos. Lo cierto es que no conservamos ni la primera hoja del manuscrito ni dos de sus hojas interiores.
Existe la sospecha de que quizá en esa primera hoja del manuscrito pudiera venir el nombre del autor, pero lo cierto es que como no la conservamos, pues no lo sabemos. Sí que es cierto que en un momento determinado encontramos esta estrofa en el poema, que dice así: quien escribió este libro del Dios Paraíso, amén, Per Abad lo escribió en el mes de mayo, en la era de 1245 años. Es el romance hecho. Danos del vino si no tenéis dineros, porque más podré, que bien nos lo dijeron los labios pequeños. Como veis, habla de que un tal Per Abad, Pedro Abad, lo escribió. Sin embargo, el problema está en que el significado del verbo escribir en la Edad Media no es el mismo que nosotros tenemos hoy. Cuando nosotros decimos que alguien ha escrito un libro, solemos querer decir que ha inventado la historia y ha escrito el libro. Sin embargo, en la Edad Media, escribir era sinónimo de copiar, literalmente de coger una pluma y escribir. Eso no quería decir que se inventara la historia, que fuera el creador quien escribía el manuscrito. Era el compositor el que se inventaba la historia. Hablaban en la Edad Media de componer o de facer el libro. Entonces, cuando leemos que Per Abad lo escribió, no sabemos si se refiere a que él oyó la canción, oyó el poema de la boca de algún juglar y lo copió en un papel, o si realmente él es el autor. Esa es la gran duda que tenemos, por lo tanto, hoy. ¿Es solo Per Abad un transcriptor o realmente fue el autor de la obra? Como decía, hemos tenido en los años que se lleva estudiando el poema, sobre todo en el siglo XX, varias teorías diferentes. Por un lado, hay quien opina, como es el caso de uno de los grandes estudiosos de la literatura medieval española, Menéndez Pidal, que el Cantar de Mio Cid es en realidad la fusión de dos versiones, hechas por lo tanto por dos autores desconocidos. Una versión más antigua, que sería de 1120, y una versión más moderna de 1140. Con lo cual, según Menéndez Pidal, el poema tendría dos autores desconocidos. Según la opinión de otros especialistas, en realidad se trata de una única versión, que habría realizado un poeta culto de Burgos de finales del siglo XII o del siglo XIII. Para ello, estos estudiosos se basan en la lengua utilizada, en que hay vocabulario propio de Burgos en esa época. Y por último tenemos también la teoría, defendida sobre todo por un hispanista británico llamado Colin Smith, de que en realidad es verdaderamente Per Abad el autor real del libro, el que inventó la historia, no solo el que la escribió en papel, sino que él sería el verdadero creador del Cantar de Mio Cid. Como vemos, por tanto, la autoría del poema no está clara. Por eso la mayoría de los libros hoy, todavía en la portada, ponen Cantar de Mio Cid anónimo, puesto que es una autoría muy dudosa. Ya hemos visto el primer aspecto del poema, quién es el autor, y la conclusión. Realmente no lo sabemos y tenemos diversas teorías. Pero lo que nos interesa sobre todo es conocer la historia que nos narra el poema, su argumento y su estructura. Y aquí hay que dejar claro que el poema, el Cantar de Mio Cid, no es una historia real. El Cid existió, es una figura histórica, pero su vida no es exactamente la que nos va a contar el poema. Básicamente podemos encontrar algunas diferencias muy significativas. En primer lugar, en el Cid, en el poema, es desterrado por el episodio de la Jura de Santa Gadea. ¿En qué consiste esa Jura de Santa Gadea? En el Cantar no se explica, solo hay referencias indirectas. Probablemente un resumen de este episodio aparecería en esa primera página que hemos dicho que está perdida del manuscrito. Pero conocemos el episodio de la Jura de Santa Gadea por un romance posterior. Ahora os lo contaré dentro de un momento. ¿Es realidad el episodio de la Jura de Santa Gadea? No. El episodio de la Jura de Santa Gadea, que termina con la expulsión del Cid de Castilla por orden del rey, en realidad no es un episodio histórico. El rey efectivamente destierra al Cid, pero no por la Jura de Santa Gadea, sino porque algunos consejeros del rey
le fueron insistiendo en que el Cid podía acumular tanto poder que, llegado el caso, incluso podría dar un golpe de estado y quedarse con el trono para él. Si recordáis, leyendo El Conde Lucanor vimos un cuento en el que a un rey le pasaba lo mismo. Algunos consejeros, envidiosos del consejero al que el rey más apreciaba, le llenan la cabeza de rumores sobre que este consejero es un traidor y el rey, por lo tanto, decide someterlo a una prueba. Pues esto es un poco lo mismo. El Cid había ganado varias batallas contra los árabes, el rey lo tenía en gran estima y los demás consejeros le tenían envidia, estaban celosos de ver que era el preferido del rey. Y empezaron a decirle al rey que el Cid estaba acumulando mucho poder, que los hombres lo servían a él más que al rey y que podía ser un peligro en el futuro para que el rey pudiera mantenerse en el trono. El rey tanto le insistieron que terminó pensando que podía haber algo de verdad en eso y decidió por lo tanto desterrar al rey. Esa es la verdad histórica, no lo del episodio de la Jura de Santa Gadea. Otra distorsión que hay en el poema es que el Cid es perdonado por el rey cuando conquista Valencia y le va enviando regalos al rey. En realidad no es así. En la realidad histórica, el Cid es perdonado porque llega una nueva oleada de pueblos árabes y el rey se siente en peligro, ve que empieza a perder batallas. Y entonces, por interés bélico, llama de vuelta al Cid para que luche por él. Aquí en el poema también se calla un aspecto muy importante. Si recordáis, nosotros decíamos ayer que el Cid era una figura que se usa en el poema como ejemplo de las virtudes nacionales. Se trata de ofrecer al pueblo español, que estaba en esos momentos en lucha contra los árabes y se estaba, digamos, creando el germen de lo que en el futuro conoceríamos como España, se les ofrece al pueblo una figura a la que admirar, a la que seguir. Era una propaganda política para convencer a los españoles de que debían luchar contra el enemigo, siguiendo el ejemplo de una persona tan valiente y tan modelo de virtudes como era el Cid. Por tanto, el Cid en el poema no puede aparecer como lo que fue en realidad, un mercenario. En la realidad, cuando el Cid es desterrado de Castilla por el rey, se pone al servicio del señor que más le paga, y entre ellos del rey moro de Zaragoza. Es decir, el rey luchó a favor de los moros y contra los castellanos, contra sus compatriotas, y lo hizo por dinero. Eso en el poema no se nos dice. En el poema, cuando es desterrado, rápidamente se pone a luchar el Cid contra los musulmanes y a enviarle regalos al rey. Se callan en el poema que el Cid luchó a favor de los musulmanes en ciertos momentos. Eso se lo tienen que callar porque, claro, el Cid entonces ya no sería el modelo de virtudes que la propaganda quería ofrecer al pueblo. Y por último, otra distorsión del poema es el episodio de las hijas del Cid y sus bodas, puesto que las hijas del Cid, que en el poema se llaman Doña Sol y Doña Elvira, son prometidas a los infantes de Carrión, que son unos familiares lejanos del rey. Pero en la realidad, esos infantes de Carrión nunca existieron. Esa parte está toda inventada en el poema. Realmente las hijas del Cid, que no se llamaban Doña Sol y Doña Elvira, sino Doña María y Doña Cristina, se casaron directamente con los infantes de Navarra y Aragón, como en el poema ocurre al final, pero nunca se casaron con unos infantes de Carrión. Esa parte es totalmente inventada. Como vemos, por tanto, la historia que se nos cuenta en el poema pues no es exactamente la biografía real del Cid. Decíamos que en la primera página perdida del manuscrito probablemente se resumía el episodio de la Jura de Santa Gadea que conocemos a través de un romance posterior. ¿Cuál es esa leyenda del romance de la Jura de Santa Gadea que hoy sabemos que no ocurrió en realidad? Bien, hay un momento en que el rey de Castilla, Fernando I, ha conseguido unir bajo su corona los reinos de Castilla, de León y de Galicia. Pero cuando muere, decide repartir sus territorios entre sus hijos. Esto era muy raro en la época. Lo normal era que el primogénito lo heredaba todo
y los demás nada. Sin embargo, el rey decide repartir. A su hijo mayor, Sancho II, le deja el reino de Castilla. A su hijo segundo, Alfonso VI, le deja el reino de León. Y a su hijo tercero, don García, le deja el reino de Galicia. Y a sus dos hijas, que eran las mayores, les entrega 2 ciudades. A doña Urraca le entrega Zamora y a doña Elvira le entrega la ciudad de Toro. Sin embargo, cuando el rey Fernando I muere, el rey Sancho II no está de acuerdo con el testamento. Él piensa que debería haber heredado él, como era la costumbre, todos los territorios. Y rápidamente declara la guerra a sus hermanos. Y a la primera a la que ataca es a doña Urraca. Cerca la ciudad de Zamora, y allí es traicionado por un hombre amigo suyo llamado Bellido Dolfos, que, pagado por doña Urraca, apuñala en su tienda al rey y acude a refugiarse en la ciudad de Zamora, de manera que escapa de las tropas del rey Sancho. Una vez muerto el rey Sancho, ¿a quién le tocaba heredar? A su siguiente hermano varón, Alfonso VI, el rey de León, que pasó a ser, por lo tanto, rey de León y también de Castilla. Por eso, en la época, muchos sospecharon que en la muerte de Sancho, quizá no solo doña Urraca, sino también don Alfonso, que es quien salió más beneficiado, había tenido parte. Es decir, que Alfonso habría sido cómplice de su hermana doña Urraca para matar a Sancho y así heredar el trono de Castilla y unirlo a León. Esto no ha sido comprobado en la historia. No se sabe si realmente Alfonso participó o no en el asesinato de su hermano, pero fue un rumor que corrió en la época. Y esa leyenda es la que recoge en la Jura de Santa Gadea. El romance de la Jura de Santa Gadea consiste en que en el momento en que Alfonso acude a la iglesia a ser coronado por el obispo como nuevo rey de Castilla, heredando a su hermano Sancho que había muerto, supuestamente, según narra el romance, el Cid se levanta y le obliga al rey Alfonso a jurar que él no ha tenido nada que ver en la muerte de su hermano Sancho. Hay que recordar que el Cid, que era un caballero de Castilla, había servido a Sancho en la guerra contra su hermana doña Urraca de Zamora y en sus guerras contra los musulmanes. Y ahora, por lo tanto, le tocaba servir a Alfonso, que era el heredero de Sancho. Sin embargo, según el romance, el Cid, al sospechar que quizá Alfonso fuera el causante de la muerte de su hermano Sancho, se resiste a servirlo y lo obliga delante de todo el mundo a jurar ante la Biblia que él no ha tenido nada que ver en la muerte de su hermano mayor. Alfonso jura, pero de mala gana, y como venganza, según el romance, destierra al Cid de Castilla. Como digo, este episodio no es real. Nunca el Cid hizo jurar a don Alfonso nada. El verdadero motivo del destierro es, como hemos dicho, las envidias de otros cortesanos que convencieron al rey de que el Cid estaba acumulando mucho poder y era un peligro para la corona. Este episodio, que conocemos, como digo, por un romance, probablemente aparecía resumido en esa primera página del Cantar de Mio Cid que hemos perdido. Ahora bien, a partir de la segunda página ya comienza lo que es el cantar que conocemos. Y ese cantar se ha dividido tradicionalmente en 3 partes: el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes. Esto está mal escrito, es Corpes, no Copres. ¿Qué ocurre en la primera parte, en el cantar del destierro? Como digo, en la primera hoja perdida probablemente se relataba la Jura de Santa Gadea, que termina con la expulsión del Cid de Castilla. El poema, a partir de la segunda página, nos cuenta cómo el Cid reúne a sus tropas y se marcha de Castilla, dejando a su mujer y a sus hijas en un convento. Al marcharse de Castilla, va conquistando una serie de ciudades. Y esa parte termina con la conquista de la ciudad de Valencia, la ciudad más importante que conquistó el Cid. Y cada vez que conquista algo, le va enviando regalos al rey para ver si lo perdona. Aquí empieza la segunda parte, el cantar de las bodas. Y es que el rey decide efectivamente perdonar al Cid, sobre todo porque la ciudad de Valencia es un territorio demasiado importante. Y el rey sabe que perdonando al Cid y volviendo el Cid a servirlo a él, pues la ciudad de Valencia terminará uniéndose, por tanto,
a la corona de Castilla y de León. El Cid, por lo tanto, es perdonado. Y como parte de ese pacto entre el rey y el rey le pide al Cid que case a sus dos hijas, que en el poema reciben los nombres de Doña Sol y Doña Elvira, aunque ya he dicho que antes que en realidad no eran esos sus nombres. El rey le pide al Cid que case a esas dos hijas con dos familiares suyos lejanos, los llamados infantes de Carrión. Y esos infantes de Carrión resultan ser unos personajes bastante poco, digamos, valerosos. Son unos cobardes y además unos interesados. Ellos se casan con las hijas del Cid solo por dinero, por interés. En realidad no las quieren y además van a demostrar, como digo, que son unos cobardes. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo se demuestra su cobardía? En el episodio del león. En ese famoso episodio del cantar, resulta que el Cid había recibido un regalo que era un león amaestrado. Es decir, el Cid tenía como mascota a un león. Cuando están celebrando los esponsales, es decir, la pedida de mano de las hijas del Cid por los infantes de Carrión, el león aparece por el castillo del Cid, por el comedor, paseándose. Los infantes de Carrión, que no saben que el león es pacífico, porque está amaestrado, porque está domesticado, se acobardan, sienten tanto miedo que se esconden debajo de la mesa, tiritando y blancos como el papel. Los soldados del Cid, al verlos así, se burlan de ellos y se ríen y le hacen bromas crueles. Y por tanto, los infantes de Carrión, que al ser nobles se sienten ultrajados, se sienten avergonzados de ver cómo unos vasallos, unos simples soldados, inferiores a ellos en cuanto a clase social, se burlan así de esa manera, deciden vengarse. Sobre todo porque el Cid no interviene en su favor. El Cid, en lugar de atacar a sus soldados para defender a sus futuros yernos, el Cid se ríe también. Y ellos entonces traman una venganza. Aquí es donde acaba lo que vuestro libro llama la primera trama. Y va a empezar la tercera parte, el cantar de la afrenta de Corpes, que ya es la segunda trama. ¿Qué ocurre en el cantar de la afrenta de Corpes? Como digo, los infantes habían tramado una venganza contra el Cid. ¿En qué consiste esa venganza? En vengarse del Cid a través de sus hijas. Le dicen al Cid que, puesto que sus padres no conocen todavía a las que van a ser sus mujeres, quieren llevar a estas a su casa de Carrión para que sus padres las conozcan. En el camino, ellos paran en un robledal, en un bosque de robles, que recibía el nombre de Corpes. El robledal de Corpes. Allí atan a las hijas del Cid a unos árboles y les dan una paliza de muerte. Y las dejan desmayadas para que se la coman los lobos por la noche. Lo que ellos no saben es que un hombre del Cid, el hombre en el que el Cid más confía, que de hecho es sobrino del Cid, Minaya Alvar Fáñez, es el nombre que tiene en el poema, los ha seguido, porque nunca se ha fiado de los infantes de Carrión y sospecha de ese viaje. Con lo cual él llega antes de la noche al robledal de Corpes y ve a sus primas atadas a un árbol. Las desata y se las lleva al Cid. Cuando los hombres del Cid ven llegar a las hijas de este malheridas, claman venganza y le piden al Cid que vaya a Carrión y mate a los infantes. Pero el Cid sabe que no puede hacer eso. Ahora que ha recibido el perdón del rey después de estar desterrado, no puede ir y matar a los familiares del rey así como así. Así que decide someterse a la voluntad del rey. Le pide al rey que haga justicia y el rey está de acuerdo. Pero como no sabe qué decisión tomar, puesto que tiene que decidir entre condenar a unos familiares suyos o darle la razón al Cid, que sabe que probablemente la tiene, decide someter el juicio a una ordalía. ¿Qué es una ordalía? En la Edad Media, cuando algún juez tenía que tomar alguna decisión difícil, muchas veces sometía a los implicados a una prueba y según el resultado de esta, se opinaba que Dios era el que había tomado la decisión. Por ejemplo, sabéis que a mí me gusta mucho hacer algunos paralelismos con la serie de los Simpsons.
Pues ahora que se acerca Halloween, que tenemos Halloween ya aquí, no sé si recordáis un episodio de Halloween de Los Simpsons, donde Marge y sus hermanas son brujas. Cuando le dicen a Homer que Marge es bruja, Homer no lo cree, y Marge lo niega que ella sea una bruja. Y entonces deciden someterla a una ordalía. La llevan a un barranco de un monte y le dicen, bueno, vamos a comprobar si eres bruja. Tírate por el barranco, si eres una bruja saldrás volando y no morirás. Y si no eres una bruja, pues morirás, pero morirás como una cristiana. Ese tipo de pruebas eran las ordalías. Someter las decisiones a juicio de Dios. Y aquí, ¿qué es lo que decide hacer el rey? Hacer una justa. Es decir, los dos infantes de Carrión y un amigo suyo van a luchar contra 3 caballeros del Cid. Si recordáis más o menos lo que es una justa, es que 2 caballeros en 2 caballos con una lanza larga, tomando carrera, se enfrenten el uno con el otro a ver cuál cae derribado. En principio, quien gana es porque Dios se ha puesto de su parte y lo ha hecho vencer. Y así se sabía quién tenía razón y quién no. Resulta que los 3 caballeros del Cid vencen a los 2 infantes de Carrión y a su amigo. Con lo cual el resultado de la ordalía es 3-0 a favor del Cid. No hay ninguna duda. El Cid tenía razón. Y por lo tanto el rey le concede lo que pide, que es la disolución del matrimonio de sus hijas con los infantes de Carrión, que además de haber acabado malheridos en la justa, son encerrados en prisión, y le concede el premio al Cid de casar a sus hijas con los infantes de Aragón y de Navarra, que es en realidad lo que pasó. Las hijas del Cid se casaron con los infantes de Aragón y de Navarra. Por tanto, como vemos, el Cantar de Mio Cid, tomando como base la historia, la biografía real del Cid, hace algunos cambios siempre en el mismo sentido, para presentar al Cid como un héroe incorruptible, como un hombre de bien, que acepta las normas, deseoso de servir a su rey, aunque éste lo maltrate. Hay un verso muy conocido en el poema que, refiriéndose al Cid, dice: «Oh Dios, qué gran vasallo, si tuviese buen señor». A lo largo de todo el poema vemos como el Cid quiere siempre llevarse bien con el rey y servirlo, y es el rey el que lo maltrata. El Cid lo único que busca es el perdón real primero, y luego, cuando los infantes de Carrión lo ultrajan maltratando a sus hijas, en lugar de tomarse venganza, lo que hace es también someterse a la voluntad del rey. Como vemos, es efectivamente un modelo de cómo tiene que ser un vasallo. Y eso es lo que la propaganda quería mostrar. Como alguien tan importante y tan valeroso como el Cid hacía siempre lo que el rey le decía. Es decir, el poema enseñaba al pueblo a ser obediente y a hacer lo que el rey quería, además de fomentar que participara en las batallas contra los árabes, en las batallas de la Reconquista. Como vemos, por tanto, toda la manipulación que se hace de la historia real en el poema va en ese sentido, en el sentido de la propaganda política. Esta estructura y argumento que tenéis en el libro, como digo, aquí en este cuadro, es una de las preguntas que puede aparecer en el examen. Este cuadrito, el de argumento y estructura, es una pregunta que puede aparecer en el examen. Y ahí hay que explicar, por tanto, que el cantar se divide en 3 partes, que esas 3 partes se corresponden con 2 tramas. La primera y la segunda parte se corresponden a la primera trama y la tercera parte a la segunda trama. Y contar un poco, aunque sea con vuestras palabras, no hace falta que pongáis las palabras textuales que dice aquí, contar un poquito lo que ocurre en cada una de las partes del cantar. Esa sería la primera parte de lo que es el Cantar de Mio Cid. Pero nos queda por ver, como he dicho, 2 cosas más: los temas y los rasgos formales. ¿Cuál es el tema fundamental de el Cantar de Mio Cid? El tema fundamental es la recuperación de la honra. El Cid pierde su honra 2 veces. En primer lugar, pierde su honra pública. ¿Cuándo? Cuando el rey lo destierra. Que el rey te destierre, te castigue, era algo muy negativo para quien lo sufría. Por lo tanto, el Cid ha quedado deshonrado al ser castigado por el rey. ¿Y cómo recupera su honra? Cuando el rey lo perdona. Pero después de haber recuperado su honra,
como parte del perdón del rey, casa a sus hijas con los infantes del Carrión. Y ahí vuelve a ser deshonrado, porque los infantes de Carrión golpean y maltratan a las hijas del Cid. Y por lo tanto, el Cid pierde ahora su honra, pero la honra privada, no la honra pública o política, si queremos decirlo así. Ahora esto afecta a su vida privada, a su honra familiar. ¿Y cómo recupera esa honra? Cuando al final del poema el Cid ve cómo el rey condena a los infantes de Carrión y casa a sus hijas con los infantes de Aragón y de Navarra. Por lo tanto, vemos que en el poema, en la primera trama, el Cid pierde su honra pública y al final la recupera. Y en la segunda trama pierde su honra privada y acaba el cantar de Mío Cid viendo cómo el Cid recupera esa honra privada perdida. Por lo tanto, el tema fundamental del Cid es la recuperación de la honra, primero pública y luego privada. Otro tema importante es el protagonista. Como hemos dicho, aquí hay una propaganda política bastante evidente. Por eso se va a revestir al Cid de unas cualidades que lo hacen un modelo a imitar por el pueblo. En primer lugar, tiene el dominio de sí mismo. Es una persona que no se altera, que tiene mente fría. Por ejemplo, cuando a sus hijas las ve maltratadas, él se echa a llorar y sus hombres le piden venganza. Sin embargo, él no hace caso a sus hombres. Reflexiona, se da cuenta que lo mejor es someterse a la voluntad del rey, al juicio del rey. Por lo tanto, domina su cólera y hace lo que su prudencia le dicta. Otra característica del Cid es su fidelidad al rey, pese a los defectos que el rey tiene. Como he comentado antes, el Cid siempre busca ser un buen vasallo, servir lo mejor que puede a su rey, aunque éste lo desprecia, primero expulsándolo y luego obligando a sus hijas a casarse con unos familiares suyos que el rey no podía desconocer, que no eran precisamente unos hombres ni valientes, ni unos hombres que estuvieran enamorados de las hijas del Cid. Y la última cualidad importante del Cid es que es muy humano, es una persona cercana. A pesar de ser un hombre poderoso, se nos muestra como una persona que muestra sus sentimientos, no teme mostrar sus sentimientos. Cuando al principio es desterrado, vuelve su cabeza hacia Castilla y viendo a sus mujeres y a sus hijas despedirse de él, llora. Cuando sus hijas vuelven después de ser maltratadas por los infantes de Carrión, vuelve a llorar, como cualquier padre haría al ver a sus hijas en esa situación. Por tanto, vemos que el Cid, a pesar de ser un valeroso guerrero, estar acostumbrado por lo tanto a la batalla, a la muerte, es un hombre que tiene sentimientos, es un hombre que, por lo tanto, es una persona normal. Y eso hace que el pueblo lo admire todavía más. Y dentro de esa propaganda de colocar al Cid como una figura digna de imitar, pues era importante que el pueblo pudiera ver que a pesar de ser el Cid de una clase social diferente, superior al pueblo llano, en realidad era alguien como ellos. Y por último, lo último que tenemos que tratar es el estilo, los rasgos formales del poema. ¿Qué destaca en el poema? En primer lugar, la métrica. El poema está dividido en una serie de estrofas que nosotros llamamos tiradas monorrimas, que no tienen un número fijo de versos. Algunas estrofas tienen 11 versos, otros tienen 14, otros tienen 15, en fin. Esos versos como son, siempre de arte mayor y de rima sonante. Pero decíamos que es una métrica irregular, porque como veis, aquí en esta tirada, por ejemplo, que es la tirada inicial, tenemos que el primer verso mide 13, el segundo 14, el tercero 12, el siguiente 14, el siguiente 13, 14, 12, 12, 13. Como veis, todos de arte mayor, pero en realidad cada uno mide lo que sea, no hay regularidad métrica. Como son versos compuestos, recordad que versos compuestos eran los que tenían 12 o más sílabas, vemos que se dividen en dos hemistiquios, separados por una cesura, por una pausa. Por eso aquí pone los de 5 más 8, 7 más 7, etc. Y, como veis además, la rima es asonante. Todos los versos riman porque las vocales A y O se van repitiendo, como tenéis aquí marcado en azul. Por lo tanto, vemos que la métrica se caracteriza en el poema por ser versos de arte mayor, agrupados en, como decimos, tiradas monorrimas, porque todos los versos riman A, y que los versos miden cada uno una medida diferente, es decir, que es una métrica irregular.
En cuanto al lenguaje, pues el típico del Mestres de Juglaría. Es un lenguaje sencillo, con repeticiones, con fórmulas fijas, referencias al auditorio, epíteto épico, todo lo que hemos visto en la tabla al inicio, como características del Mestres de Juglaría. Y por último, el realismo. Es una característica típica de la literatura española, de la literatura románica frente a la literatura germánica. La literatura germánica era más de obras fantasiosas, imaginativas. Por ejemplo, el cantar épico propio de los alemanes, de la literatura alemana, es el cantar de los Nibelungos. La historia de un héroe Sigfrido que roba un anillo mágico a unos enanos que son los Nibelungos. O, por ejemplo, en Inglaterra, el cantar equivalente al cantar de Mio-Cid es el Beowulf, donde un príncipe gálata vikingo llamado Beowulf acude a una población, a un pueblo, donde el rey pide ayuda porque un monstruo llamado Grendel está matando a sus súbditos. Beowulf llega y consigue matar a Grendel, pero resulta que Grendel tiene una mamá que es más grande que él, y la madre de Grendel acude también a matar a Beowulf, y Beowulf consigue derrotarla. Ahí hay un salto temporal en el poema, y vemos ya a Beowulf mayor, en su reino, siendo rey, y aparece un dragón que empieza a destruir su territorio. Y Beowulf, ya mayor, sale a enfrentarse con el dragón, y en la batalla mueren los dos. Comparemos, por tanto, la literatura fantástica propia de la Edad Media en los países germánicos como Alemania o como Inglaterra con la literatura mucho más realista que tenemos en los países del sur de Europa, en este caso en España. Todo esto es lo que os tenía que contar del cantar de Mio-Cid y lo dejamos aquí.